Hola y bienvenido al canal. Mi nombre es Haider Miranda y siguiendo con este curso de Power BI y SharePoint, vamos a hablar sobre una herramienta o una funcionalidad con la que contamos dentro de SharePoint para poder almacenar nuestros datos, y en este caso se trata de las listas. De hecho, Power BI cuenta con un conector nativo o un conector natural a las listas de SharePoint, lo que nos indica que podemos utilizar estas perfectamente como origen de nuestros datos para luego crear nuestros informes o nuestros reportes en Power BI. Sin embargo, antes de ver cómo establecemos esta conexión entre listas de SharePoint y Power BI, vamos a ver un poco qué son las listas de SharePoint, cómo podemos crear y configurar listas de SharePoint y su proceso de carga de datos. Es importante aclarar que en este video vamos a ver algunos aspectos básicos de las listas de SharePoint, entendiendo que SharePoint en sí mismo es una herramienta con una gran cantidad de opciones de configuración. Y entonces, en ese sentido, lo que queremos en este momento es tener una idea general acerca de las listas para su posterior integración con Power BI. Teniendo esto presente, veamos el tema. Aquí tenemos un sitio de SharePoint donde ya previamente hemos creado, configurado y cargado datos en una lista. Y esta nos va a ayudar precisamente a entender esos conceptos básicos que están alrededor de esta funcionalidad. De manera básica, como lo acabo de mencionar, las listas son eso, son una funcionalidad con la que contamos dentro de SharePoint y que nos permite almacenar información, almacenar datos de manera estructurada. También nos permite la gestión sobre estos datos. En términos sencillos, las tablas de SharePoint son colecciones de datos que están organizadas en filas y en columnas. Algo muy similar a una tabla en una hoja de Excel. De hecho, si queremos hacer algún tipo de analogía, podríamos decir que las tablas de SharePoint las listas de SharePoint, son tablas que tenemos en la nube. Cada lista de SharePoint está diseñada para contener un tipo específico de información. En el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, hace referencia a almacenes o bauleras o depósitos. Entonces, toda la información que está contenida en esta lista está asociada a detalles o a atributos de esos almacenes o de esos depósitos. Pero podríamos tener otro tipo de listas asociadas a inventario de productos, a la gestión de proyectos, a información sobre el personal de la compañía, de la organización. Pero cada lista siempre va a estar asociada a un tipo de información específica. Cada elemento de la lista se representa a través de una fila y cada atributo de ese elemento se contiene aquí en cada columna. Me explico, si vemos acá tenemos, por ejemplo, un depósito y cuáles son las características que se almacenan de ese depósito o de esa baulera. Su código, su metraje, el piso en el que se encuentra, la sucursal, su estatus y su precio. Entonces, de esa manera se estructuran las listas. Esto, digamos, es la parte básica de las listas. Las listas tienen otras configuraciones avanzadas, como mencionaba al principio del video, como por ejemplo trabajar con flujos. Podemos integrar las listas y generar flujos de trabajo con Power Automate, o podemos utilizar las listas como el almacén o el repositorio de datos de una aplicación desarrollada con Power Apps. Pero adicional a eso, también podemos trabajar alertas de correo electrónico ante ciertos eventos que sucedan en las listas. Podemos configurar vistas personalizadas aplicándole formatos específicos bajo ciertas condiciones a las columnas. En fin, podemos hacer muchísimas cosas. Pero el propósito de este video es que tengamos un entendimiento general y global de las listas.
Si deseas que generemos más contenido y profundicemos más en las listas de SharePoint, déjamelo saber en los comentarios y más adelante estaremos generando ese tipo de contenido. Entonces, en resumen, podemos decir que las listas son una funcionalidad que nos permite tener en la nube información, datos almacenados que podemos gestionar y que esta información o estos datos van a estar de forma estructurada. Y un aspecto importante es que vamos a tener la opción de poder hacerlo de manera colaborativa, es decir, podemos colaborar u otros usuarios pueden colaborar con nosotros en la gestión y tratamiento de esos datos. Teniendo entonces ya un poco más claro lo que son las listas, vamos a ver cómo podemos crear y configurar una lista de SharePoint. Aquí estamos en nuestro sitio de SharePoint que hemos venido trabajando para este curso y vamos a ir entonces a la creación de una lista. Para esto tenemos varios caminos para poder hacerlo. Si estamos en la página principal de nuestro sitio de SharePoint, aquí tenemos esta opción que nos dice nuevo elemento. Si lo desplegamos, nos aparece la opción de lista. Esto es una manera de hacerlo. Otra manera en cómo podemos crear una lista, vamos a ir en nuestro panel de navegación a la parte que dice contenido del sitio. Esto nos va a dar una vista general de nuestro sitio de SharePoint. Y desde allí también vamos a ver que tenemos aquí en la parte superior una opción que dice nuevo. Si le damos clic, también tenemos la opción de lista. Vamos a darle clic aquí y nos despliega este asistente de lista, que nos da la opción de crear una lista en blanco. Podemos crear una lista a partir de otra lista existente en otro sitio de SharePoint o incluso en el mismo sitio. También podemos crear listas a partir de un archivo de Excel o desde un archivo CSV. Adicional a eso, Microsoft nos ofrece una serie de plantillas que podemos examinar y si alguna de ellas se ajusta a nuestra necesidad, pues podemos utilizarlo y con eso nos estaríamos ahorrando algo de tiempo en tener que crear una lista desde cero. En este caso, vamos a ver cómo crear una lista en blanco desde cero. Una vez que seleccionamos la opción lista en blanco, nos aparece esta ventana donde nos pide que le asignemos un nombre a la lista. Ese campo nombre es un campo obligatorio y le podemos, esto sí es opcional, asignarle una descripción. Una recomendación muy importante a la hora de asignar el nombre es no utilizar caracteres especiales y no dejar espacios, por lo menos cuando estamos creando la lista por primera vez. Una vez que ya hemos creado la lista, luego, si queremos, por un tema de nomenclatura, podemos cambiarle el nombre. Pero cuando lo estamos haciendo la primera vez, es muy importante tener, o es recomendable tener en cuenta esto que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque con base al nombre, SharePoint va a crear una URL para esta lista. Entonces, cuando creamos una lista que en su nombre tiene espacios, pues esa URL va a tener ciertos caracteres para poder cubrir esos espacios, como porcentaje, por ejemplo. O si tiene caracteres especiales, pues también en la URL se van a asignar una serie de elementos para poder identificar la lista. Entonces, en la medida de lo posible, para que esa URL sea lo más sencilla, entonces utilicemos palabras cortas o una nomenclatura que no incluya ni espacios ni caracteres especiales. Vamos a crear una lista, por ejemplo, para contener información del personal de la compañía. Entonces, en este caso, vamos a colocarle personal. No le vamos a colocar por ahora ninguna descripción. Dejamos esta opción que dice mostrar en la navegación del sitio, porque eso ¿qué va a permitir? Va a permitir que en este panel que tenemos a la izquierda aparezca la lista una vez la creamos y sea más fácil para nosotros acceder a ella.
Una vez que ya hemos rellenado estos dos campos y verificado esto, le damos crear. Inmediatamente nos va a llevar ya a nuestra lista. Por default, siempre se crea o siempre va a aparecer esta columna que dice título. Es una columna que después podemos configurar, pero en este caso ya nuestra lista está creada. Voy a hacer un ejemplo sencillo, un ejemplo rapidito, creando una lista para una lista que tenga espacios y caracteres especiales para que veamos el tema de la URL. Fíjense que acá arriba, esta es la URL de mi lista de SharePoint. Miren, esta es la parte principal de la URL y fíjense que es una URL sencilla. O sea, si yo agarro, copio y pego esta URL en otra página, fíjense que abre sin ningún problema. Voy a ir nuevamente a contenido del sitio, nuevo, listas, una lista en blanco y por ejemplo voy a hacer aquí lo mismo, personal de la compañía, pero en este caso fíjense que he dejado espacios y agregué unos caracteres especiales. Voy a darle crear y la lista se va a crear sin ningún problema, pero miren acá arriba cómo es la URL de esta lista. Entonces, por eso les mencionaba o les hacía la recomendación de no utilizar espacios ni caracteres especiales para que esa URL, que es la que vamos a necesitar más adelante en nuestra conexión con Power BI, sea una URL bastante limpia y bastante sencilla de utilizar. Hasta aquí, cómo creamos una lista. Ahora bien, cómo creamos columnas en nuestra lista, vamos a ver cómo lo hacemos. Una vez que ya hemos creado nuestra lista de SharePoint, es hora de comenzar a crear las columnas que son las que nos van a permitir darle la estructura que necesitamos. Para eso, igualmente tenemos por lo menos dos maneras de hacerlo. La primera, y quizás la más sencilla, es utilizar esta opción que nos aparece aquí mismo en la tabla, en la lista, perdón, y decirle agregar columna. Nos va a desplegar esta pequeña ventana que vemos acá, donde nos va a mostrar las opciones de tipo de columnas que podemos crear. En este caso, una columna que va a almacenar texto, una columna de selección, de fecha y hora, de varias líneas de texto, de usuario, de número, de sí o no, de hipervínculo, distintos formatos. ¿Por qué es importante esto? Y que definamos muy bien esta selección. Porque a la hora de ingresar datos, SharePoint va a validar que el dato que nosotros estemos ingresando corresponda con el tipo de columna que hemos creado. Esto significa que, por ejemplo, si nosotros seleccionamos una columna de tipo número e intentamos agregar un texto en esa columna, a la hora de querer guardar los datos, SharePoint no lo va a permitir, porque ya integra, de hecho, esa validación de datos. Entonces, a la hora de crear la columna, tenemos que definir muy bien cuál es el tipo de dato que va a almacenar esa columna. Supongamos que en este caso yo voy a agregar una columna de tipo texto. Selecciono esa opción y le digo siguiente. Y acá me abre un pequeño panel donde me pide cuál es el nombre de la columna. Acá la misma recomendación. Tratemos en la medida de lo posible no utilizar espacios en blanco ni caracteres especiales. Tengamos en cuenta que este nombre de columna es el nombre de columna con el que vamos a trabajar más adelante en Power BI. Entonces acá vamos a colocarle, por ejemplo, nombre. Este campo es obligatorio. Luego, si queremos, opcional, le podemos colocar una descripción. Podemos indicarle si va a ser una sola línea de texto o si van a ser varias líneas de texto. En este caso, el nombre es una sola línea de texto. Y si queremos que tenga un valor predeterminado, se lo podemos colocar acá. En este caso no es así y le damos guardar. Entonces aquí, de hecho, ya tenemos la columna nombre. Esta
es una manera. Otra manera que tenemos para poder crear las columnas en la lista de SharePoint es, vamos a irnos a la parte superior derecha de SharePoint, tenemos este icono de configuración, vamos a darle clic acá y aquí en las opciones que nos despliega vamos a seleccionar la opción que dice configuración de la lista. Y en esta opción nos va a abrir todo el panel de configuración de la lista. Aquí podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde cambiarle el nombre de la lista, eliminar la lista, establecer permisos, pero también podemos crear columnas. De hecho, fíjense que aquí tenemos la columna nombre que creamos hace un momento. Y si bajamos un poco más, aquí tenemos la opción crear columna. Vamos a seleccionar esta opción y nos abre este menú. Nos va a pedir nuevamente el nombre de la columna. En este caso, por ejemplo, vamos a colocarle fecha, voy a colocarlo así, fecha ingreso, para registrar la fecha en que el empleado ingresó a la compañía. Y fecha ingreso, en este caso, va a ser una columna de tipo fecha. En este caso, me da la opción de fecha y hora. Le doy que va a ser de tipo fecha, pero si bajo un poco más, una vez que selecciono, él actualiza una serie de opciones que están aquí abajo y que podemos configurar. ¿Bien? Por ejemplo, acá me aparece si esta columna debe contener información, es decir, si esta columna debe o no ser obligatoria. En este caso yo le voy a decir que sí, que esta columna debe ser obligatoria. Siempre debo tener esa información. Aplica valores únicos. Esto es, si necesitamos que los valores de esta columna no se repitan, entonces aquí marcamos que sí, en caso de que necesitemos que sea así. En caso de que los valores se puedan repetir, lo dejamos que no. Recuerden que definimos que es una columna de tipo fecha y hora. Sin embargo, acá abajo nos permite configurar esa opción, si solo queremos que capture la fecha o si queremos que capture fecha y hora. En este caso, solamente queremos la fecha. Un formato de visualización estándar, es decir, que nos muestre la fecha bajo el formato día, mes, año, de manera sencilla o como esté configurado según nuestra configuración regional. Si deseamos que tenga un valor predeterminado o un valor calculado. Y aquí le vamos a decir que agregue esa columna a la vista predeterminada, que es la vista que estamos utilizando. Una vez hayamos validado todos estos campos, vamos aquí al final y le damos en aceptar. La diferencia es que acá no nos va a devolver a la lista, sino que nos devuelve al panel de configuración. Sin embargo, fíjense que aquí tengo fecha de ingreso, es una columna de tipo fecha y hora y es requerida, es decir, es obligatoria, no puede quedar en blanco. Y así como estos dos ejemplos que hemos visto, pues podemos agregar tantas columnas necesitemos en nuestra lista de SharePoint para precisamente almacenar o identificar cada uno de los atributos que va a tener o que debe tener nuestro registro. Vamos a ver ahora cómo cargamos datos en una lista de SharePoint. Aquí tenemos nuestra lista de SharePoint a la que hemos agregado algunas columnas adicionales y vamos a ver cómo podemos comenzar a ingresar registros en esta lista. Para esto tenemos por lo menos dos alternativas. La primera de ellas es irnos aquí a este botón que dice nuevo y darle clic a esta opción. Cuando lo hagamos nos va a aparecer este formulario donde vamos a poder ingresar cada uno de los datos que nos está pidiendo. En este caso, hemos configurado que todos los datos son obligatorios. Tenemos los nombres o el nombre, que en este caso es una columna de tipo texto, el apellido, que también es una columna de tipo texto, la fecha de ingreso, que es fecha, pero tenemos aquí la opción del calendario para poder seleccionar la fecha que queremos ingresar. El cargo lo hemos configurado como una lista desplegable, donde tenemos las opciones para seleccionar. Y el DNI es un campo numérico.
pero adicional de que es un campo numérico, lo hemos configurado como un campo que debe contener valores únicos. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo acá, por ejemplo, trato de colocar un texto, miren que me dice que el valor de número no válido. ¿Por qué? Porque esta columna está configurada como número, entonces no permite ingresar textos. Y aquí SharePoint internamente y automáticamente se encarga de esa validación. Nosotros no hemos configurado nada adicional, salvo cuando se creó la columna, decirle el tipo de dato que debía contener. Vamos a corregir acá, vamos a colocarle 111 y le damos guardar. Con eso ya hemos agregado nuestro primer registro a la lista de SharePoint. La segunda alternativa que tenemos para ingresar un registro en nuestra lista es utilizar esta opción que dice editar en vista de cuadrícula. Cuando le damos clic a esa opción, lo que nos permite SharePoint es trabajar directamente sobre la lista. No nos despliega el formulario, sino que fíjense que aquí abajo nos habilita esta opción que dice agregar nuevo elemento. Si le damos clic allí, ahora nos resalta la celda sobre la cual podemos ingresar de manera directa un dato. A colocarle otro empleado. Habíamos dicho que el DNI es un campo que no se puede repetir. Vamos a probar si esto realmente se cumple. Vamos a colocar el mismo DNI. Vamos a colocar la misma fecha de ingreso. Con esa no hay ningún tipo de validación o algún tipo de restricción. Y seleccionamos el cargo. Vamos a darle agregar nuevo elemento, pero básicamente para que se guarde este elemento que acabamos de ingresar. Y miren que nos aparece este icono de advertencia. Si nos colocamos sobre el icono, le damos clic, miren lo que nos dice. Dice que no pudo agregar ni actualizar porque se encontraron valores duplicados en los siguientes campos de la lista. DNI. Configuramos que este campo no se puede repetir y SharePoint se encarga de hacer la validación. Entonces, podemos ver que un aspecto bastante interesante de trabajar con listas de SharePoint es que podemos, digamos, asegurar de una u otra manera la integridad de nuestros datos o minimizar la posibilidad de errores a la hora de ingresar datos, cosa que a veces no suele suceder cuando trabajamos con Excel, por ejemplo. Vamos simplemente a cambiar este DNI, vamos a darle a agregar nuevo elemento y ahora sí ya nos guardó nuestro registro. Si no queremos seguir agregando elementos, simplemente vamos a la parte superior y le damos salir de vista de cuadrícula. Y ya queda nuestra tabla en modo lectura para poder ver los datos. Estas mismas opciones o una opción parecida las tenemos desde la aplicación móvil. Desde la aplicación móvil podemos desde la tienda de Android o de iOS podemos bajar la aplicación de SharePoint y buscar, igual nos va a mostrar nuestro panel de navegación, ubicar nuestra lista y vamos a tener este botón nuevo y también nos va a desplegar ese formulario para poder agregar información si queremos hacerlo desde el teléfono. Otra opción es integrar SharePoint con Power Apps y crear en Power Apps un formulario personalizado con algunas características específicas y que desde ahí, al darle guardar, vaya directamente a la lista en donde queremos que se almacene la información. Y de esta manera, pues digamos, hemos terminado con lo que tiene que ver con las listas de SharePoint. Hemos podido ver qué son, cómo las podemos crear y la configuración básica de las columnas. Como hemos visto, las listas de SharePoint son entonces una herramienta adicional y muy buena con la que contamos para capturar y almacenar nuestros datos. Datos que luego podemos llevar a Power BI para la creación de nuestros reportes. Si quieres que profundicemos más en esta herramienta en particular, déjamelo saber en los comentarios y estaremos trabajando en ello. Si además este video te ha gustado, te ha resultado útil o interesante,
No olvides darle me gusta y compartirlo. Así no solo me ayudarás a mí, sino que también ayudas a que otros puedan avanzar en su proceso de aprendizaje con Power BI. No olvides suscribirte al canal para que te mantengas al tanto del contenido que estamos generando y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.